Regresamos a Sin Filtro. SF, Pacto Pandillas. Estamos debatiendo sobre esta realidad en el sistema penitenciario en donde el barrio 18 parece tener el control, pese a los traslados que se han realizado a tratar de desarticular la famosa rueda de la pandilla barrio 18. Hablábamos de estas amenazas que sí las cumplen, estas advertencias de que va a morir gente inocente, y lo hacen. Los ataques a la policía se realizaron, la muerte del director en el parque Escuintla también, y todo tiene, todo hace pensar que cuando se habla con el barrio 18 se está hablando con un interlocutor que cumple su palabra. Peligroso. Y por cierto, mis respetos a el director que fue asesinado, que tuvo las agallas de decirles que no. Y qué terrible que el Estado te dejen esa desprotección. Te deje es que hay que decirles que no, Daniel, a eso vamos. Yo sé que la realidad, como lo mencionaban tanto Estuardo y tú, de que la realidad es de que quien llegue a la dirección del sistema penitenciario va a tener que lidiar con esa situación. Alguien tiene que decir no en algún momento. Pero de verdad, a mí mi primera impresión es cómo un director del sistema penitenciario hace eso. Sí, hay que destituirlo, mi primera impresión, porque creo que ninguna democracia, ninguna instituciones que se den a respetar van a llegar a ese punto. Pero la realidad golpea y nos dice, es con lo que se tiene que trabajar. Ahora, ¿hay perfiles técnicos que puedan llevar a un mejor puerto el sistema penitenciario? Con lo que hay, no creo. Yo no creo que ningún profesional quiera en este momento tomar las riendas del sistema penitenciario para cambiar. Hay gente que quiere hacerlo, pero lo quiere hacer con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos. Lo quiere hacer porque es un montón de corruptos que saben que es un negociazo estar en la dirección y subdirección del sistema penitenciario, que por cada reo que entra una red de casi comisiones. Que aplauden, sí, pues, porque ese es dinero fácil, ¿verdad? Pero yo creo que, aparte de entrarle en la lucha contra la impunidad, precisamente a toda esa gente que quiere estar dirigiendo, por ejemplo, el sistema penitenciario, creo que es inverso lo que tenemos que ver. Es cómo apoyamos, por ejemplo, a los guardias del sistema penitenciario. Cómo desde el Estado se hace, y aquí sí, el establecimiento, porque no lo tenemos. Tiene que haber un cambio en la normativa, por supuesto que sí. ¿Cómo se establecen las jerarquías? ¿Quién los va a entrenar? ¿Cómo van a entrenar? ¿Verdad? Y luego toda la pregunta acerca de también cómo, porque son bastante vulnerables, sobre todo que van a estar todo el tiempo viviendo con aquellos que precisamente están fuera de la sociedad, no porque sean los mejores, sino porque son los peores, identificados y detenidos, porque en la calle han de haber más, o estos desde adentro dirigiendo a muchos que están en la calle. Lo sorprendente, rápidamente, tres cosas. Primero, que no está el conteo, que es lo que Dulce ha puesto un par de tweets, quien hizo la periodista que hizo el reportaje magnífico. Primero, el conteo, que no sepamos cuántos hay, y que salga el marero a la puerta, ahí a la reja, y decirle, hay 40 vos, a ver si hay 40, tal vez hay 28 y 12 están en la calle, o tal vez solo hay 20 y 20 están en la calle. Que salgan por el mismo lugar, obvio, porque tienen la llave, tienen el control de la llave, y que regresen. Entonces es como un partido, ¿verdad? Estás sacando suplentes y estás metiendo suplentes y estás sacando gente que obviamente tenés que ver la forma como se mejora adentro. Y tercero, lo que significa para nosotros internacionalmente, porque ese tema no me lo tocaba, pero ese tema ya nos está afectando, nos está mordiendo a nosotros la cola a nivel internacional, principalmente con la visión que tiene el presidente de Estados Unidos con relación, no a la 18, sino a la salvatrucha. Que aquí solo hablamos de la 18, no hemos hablado de la salvatrucha todavía. Cuidado, que son dos monstruos de naturaleza muy diferentes, de reacciones muy diferentes. Uno mucho más violento, ¿ya? Con la capacidad internacional establecida, aún en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que el establecimiento de eso está afectando a miles, si no millones de guatemaltecos que de alguna u otra forma están en Estados Unidos por la situación económica, porque querían mejor vida, pero ahora, precisamente por las maras,
todos corren el peligro al final de ser deportados y regresados, porque ahí sí agarró el gobierno de Estados Unidos, supongo que el Departamento de Estado, de haber pasado esa información acerca del poder de las maras y el peligro que representa para Homeland Security y para los gringos. Si hablábamos de la porosidad de las fronteras, imaginemos cuando ellos se enteran de la debilidad de los centros penitenciarios en donde cualquiera que entre ahí sigue mandando. Ahí tenemos también una posibilidad de, si es interés de ellos, si es interés de nosotros, ¿qué podemos hacer juntos? No, pelearnos no es una posibilidad, es qué podemos hacer juntos. Y aquí no tiene que entrar la diplomacia, aquí tiene que entrar la negociación. Aquí, o sea, sí podemos, sí se puede. ¿Verdad? ¿Qué ha hecho El Salvador? ¿Qué ha hecho Honduras? ¿O qué podemos hacer, como le pusimos de nombre al trifinio, era a Guasalón, de Guatemala, El Salvador y Honduras, Guasalón? ¿Qué podemos hacer como Guasalón? Así como el trifinio de Luxemburgo, Bélgica y Holanda, ¿va? Benelux. Entonces, aquí se llama Guasalón, ¿va? ¿Qué podemos hacer? Porque no es solo el fenómeno de Guatemala. No, el Triángulo Norte se está repitiendo este fenómeno. La primera orden ejecutiva de Trump tenía que ver con esto, cuidado. Va, pero pues, supongamos, está bien, entra una ayuda para construcción de cárceles porque ahorita hay una debilidad financiera de parte del Estado guatemalteco. Tal vez no son cárceles, tal vez es otro lado donde tenemos que darle. Incluso más integral la solución, pero sí nos van a solicitar combatir la corrupción, por ejemplo. De verdad no me imagino una solución que no implique ampliar de alguna manera la infraestructura. Las cárceles, sí. O sea, de alguna manera puede ser adaptar otra clase de infraestructuras a que sean cárceles o que sean algún tipo de centro. Tienes que construir una que mantenga aislado completamente a esta gente, como por ejemplo La Rueda. Completamente aislados, cada vez está más claro que aumentan las tasas de suicidio y que quizá no sean la mejor manera para tratar el tema, pero desde luego sí separados en buena medida del grupo que controlan. O sea, sí tienes distintos perfiles criminales que básicamente hay cierta gente que si la pones al lado de otra se la va a comer viva, o sea, que son predadores. Y a esos tienes que identificarlos y tienes que sacarlos de ese grupo y aplicarles un régimen de máxima seguridad. Y luego hay otra clase de personas dentro de ese grupo o otra clase de delincuentes que son mucho más reinsertables y que han cometido delitos menos graves y que pueden tener otra clase de política. La verdadera tragedia aquí es que los jueces y fiscales hoy no tienen un criterio para designar la prisión a la que va la persona, a no ser que sea preventivo o no preventivo y poquito más. Y de ahí donde haya espacio, donde hay espacio y donde hay gente que pague, digamos, en la infraestructura, ¿no? Tenés razón, porque nosotros en realidad preventivo no tenemos. El preventivo se convirtió en una cárcel de cumplimiento de sentencia. Sí. Ya lo de preventivo, cero. Sí, pero sobre todo para gente que tiene capacidad para quedarse en un lugar que está más controlado y que no infraestructura está podría ser un eje de la solución, pero no el único. No es lo único. No vas a hacer solo construir cárceles. El cambio de la normativa. Pasa inversión, o sea, también cuánto, así que pongamos nuestro dinero donde está apretando la cosa para ver si realmente este problema le queremos entrar o no lo queremos entrar. Aunque no nos guste, porque no es popular el tema. Porque, vamos a ver, dicen, sí, pero ese dinero va para educación y va para salud. Yo creo que todo es manejable, yo creo que sí es popular. Yo creo que sí es popular. O sea, creo que si lo tomas como un caballo de batalla de la seguridad y dices, mi gran agenda de seguridad va a ser enfocarme en las cárceles, que no sería una mala idea, porque en cuanto a concentración del crimen, las cárceles se llevan crimen por metro cuadrado, las cárceles son donde más hay. Entonces, digamos, sería muy rentable para ti si eres capaz de evitar en ese lugar crimen, porque hay muchísimo ahí metido. Y la idea de recuperar las cárceles y de entrar con el Estado, yo creo que se pueden acordar. Yo no vivía todavía en ese momento en Guatemala, pero el Pavón, que ya sabemos cómo acabó el tema, pero al principio fue, tengo entendido, muy popular y la gente estaba aplaudiendo el hecho de que tomasen control de un lugar que el Estado no tenía control hace tiempo. Yo creo que sí. Lo que pasa es que lo que sí tienes que hacer es decir, este es mi caballo de batalla, tengo que plantear una estrategia para entrarle a las cárceles, tengo que hacer primero esto, después esto, y tengo que tener contemplado las distintas fases que van a implicar a lo mejor construir por un lado, paralelamente a tomar el control por otro, a establecer
una diferenciación de perfiles de riesgo, o sea, un montón de distintas cosas, a que funcionen de verdad los bloqueadores de señal, que hagas cateos constantemente para evitar que haya comunicación de la cárcel hacia afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienes y que los contes todos los días. Tienes que dedicarte a esto, o sea, tienes que decir, mi capital político, parte del capital financiero que tengo, parte de digamos, el desgaste político que voy a tener, va a ser, yo voy a entrarle a las cárceles. Tenemos unas campañas y unos debates en años electorales que se quedan en cosas muy superficiales y que realmente no tienes un verdadero plan de seguridad que se pueda enfocar en una cosa, o a lo mejor no quieres enfocarte en eso, quieres irte por otro lado, pero yo solo espero que algún funcionario haya escuchado a Daniel en este momento y se haya prendido el foco sobre tomar el tema como un estandarte, tantos que le hacen falta a esta administración. O sea, rápidamente en tema de la infraestructura, mira El Salvador en El Pozo, la cárcel del Pozo, ¿verdad? Trasladan a 755 peligrosos reos, que todos son 18 salvatruchas, a la cárcel del Pozo. Por cierto, no les ha ido eso cuando quisieron retomar el control de las cárceles que habían perdido en El Salvador y que había permitido esa negociación nefasta que tuvieron las pandillas con el Estado. Lo primero que hicieron fue, en una noche, entrar a las celdas. Tenían ya una inteligencia, identificados quiénes eran, más que nada porque habían negociado con ellos, les pusieron en ropa interior y los mandaron a una celda aislados. O sea, eso es lo que hicieron el primer día. Y a partir de ese momento, claro, desconectas la estructura, haces que la información no fluya de la misma manera. ¿Se puede tomar el control? Pues mira, en términos, si tú vinculas, por lo menos que no pasa aquí, no pasa de esta manera aquí, pero si tú tomas el índice de homicidios de El Salvador, ha habido una caída espectacular desde que empezaron a hacer eso. O sea, El Salvador ha ido así, la tasa de homicidios. Nosotros vamos así, estable y hacia abajo. Pero El Salvador va así y ahora está en fase de bajada. Yo creo que sí tiene que ver con ese control de las cárceles. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Daniel Estuardo, por esta conversación interesante. Ojalá sí algún funcionario tome en cuenta que el sistema penitenciario no debe ser la cenicienta, sino un punto importante para desarticular el accionar de estas estructuras mafiosas que siguen afectando a los guatemaltecos. Gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Nos vemos mañana.